Ahora sí. Voy a comenzar con el video. Hola, me presento. Mi nombre es Michael Cadenas y en este video explicaré el texto de Juan Antonio Fernández Manzano, La defensa de los derechos inviolables. Y como lo de su nombre, en resumen, hablaremos de estos derechos inviolables que se encuentran en una sociedad política compleja y en donde el Estado sirve como herramienta contra la injusticia y la dominación, aún así trayendo situaciones análogas, criticando el utilitarismo y usando argumentos de los autores señalados en el texto seguido de la defensa de esta teoría. Bueno, comenzaremos. Para partir este video, comenzaremos a definir primero qué es el utilitarismo, según el texto. Y el utilitarismo es una teoría que establece que la mejor acción es la que produce la mayor utilidad para el mayor número de individuos involucrados. Esta maximiza la utilidad dejando de lado los derechos fundamentales para el bien de la mayoría. Dando un ejemplo más concreto, que si en la antigüedad se creía que el sacrificio humano servía como ofrenda a los dioses para que estos mismos se les otorgara, o sea, para que estos mismos les dieran una vida llena de frutos, no importaba la dignidad de esa tal persona, total, esto sería para el bien de todos y en general sería un bien colectivo. Bien. Ahora bien, viéndonos al desarrollo, el Estado sirve como una herramienta contra la injusticia, pero al mismo tiempo es productor de situaciones análogas debido a su estructura o esqueleto inconstitucional y más aún con el pensamiento utilitarista. Rawls usa los principios kantianos en sus argumentos, ya que éste ve al hombre como un fin y no como un medio, ya que no tendría lógica alguna tener principios que inspiran la desprotección de los individuos y de sectores de la minoría, por lo que es necesario separar ciertos derechos de decisiones utilitaristas, ya que cada persona, solo por el hecho de ser persona, consta de derechos que no pueden ser sacrificables solo por el bien colectivo. Bien. De esta manera, se plantea la primera condición de justicia, y es aquí donde se abre el espacio de la discusión respecto de los derechos individuales que se están por encima del beneficio en común, y así podemos encontrar los dos principios de justicia. Uno, el primero, que es los derechos e igualdades deben ser de forma equitativa, y el segundo es que la justa igualdad de oportunidades dentro de un esquema de justicia distributiva. Bueno, para el profesor Nozick, los derechos son algo tanto como fundamental como inviolables. Pues la filosofía moral definiría los límites de la filosofía política y la del utilitarismo. Esta aclaración es de un naturalista e individualista, y de aquí, para este filósofo, hay derechos poco políticos existentes antes de formar una comunidad. Entonces, para Ral y Nozick, es necesario defender esta área de los derechos individuales, llevándose de valores morales y no a razonamientos utilitarios, pues este último sacrifica derechos, bienes, etcétera, por el bien colectivo. Bien, bueno. Ahora pasamos a las principales críticas que se han generado en contra del utilitarismo. La primera es que es un sistema inclusivo y abierto a discriminaciones, viendo a los sujetos como simples objetos que solo prosiguen su utilidad, y en general esto iría a un bien común. Existe una segunda crítica, la cual critica la falta de respeto, o sea, la falta de respeto de la dignidad humana por parte del utilitarismo. Un claro ejemplo de esto es el sacrificio humano que por el bien o beneficio de la comunidad, tal como sucedía en las antiguas civilizaciones, o como se puede ver, presenciar en el juego de Last of Us, ya que uno de los personajes principales del videojuego tenía la cura para, o sea, ella era la cura de tal infección, y bueno, para obtener esa cura se necesitaba sacrificarla para obtener la cura en realidad, y entonces, así. Y de esta manera llegamos a la tercera crítica del utilitarismo, ya que este coloca los derechos individuales y fundamentales en un segundo plano, eh, por razón que los somete al bien y deseos colectivos, y a los que no se alega que, pues nadie, en especial el Estado, tiene el derecho de reclamar a una persona su sacrificio en pro del resto. Bien. Ya, vamos a seguir. Eh, Ahora
sí, ya. Bueno, ahora hablando sobre el utilitarismo, este busca la mayor utilidad, ya que contradice la eficacia de la justicia, y es aquí donde Rawls se contrapone, mencionando que lo justo se antepone a la eficacia, pues nadie optaría por un beneficio que esté gracias al sufrimiento de unos pocos. De esto, y no se menciona la indiferencia distributiva del utilitarismo, pues este se preocupa de la distribución del beneficio, sin importarle el mérito o de lo que se está sacrificando a costa del bien colectivo. Llegando de esta manera al utilitarismo de acto y el utilitarismo de regla, ya que no podemos aceptar que la mayor utilidad será para el mayor grupo de personas. Bueno, esto último mencionado hace referencia a John Stuart Mill, en donde está clara, donde puedes calificar como incorrecto aquellos actos que a pesar de entregar beneficios violan normas que se desean preservar. De esta forma, John Stuart declara que el sentido del utilitarismo es que sirve para resolver conflictos sociales, pero que con el utilitarismo de regla de Mill de John Stuart se refiere que lo que está en discusión no son las consecuencias colectivas de un acto individual, sino que las consecuencias colectivas de una conducta colectiva, que sería la regla, y de esta forma poder resolver un problema de interacción social a través de evaluaciones morales. De esta forma, el utilitarismo pasaría a tener un carácter moral y así exigiendo un compromiso colectivo para el bien colectivo. Bueno, por lo tanto, el utilitarismo de regla defiende a las minorías y a los derechos fundamentales, pero esta no es aceptada por su metodología. Sin embargo, llegando a una situación extrema en donde alguien desea torturar o discriminar a alguien, aún así es necesario su opinión, pues como dice Mill, las opiniones de los otros, por más descabelladas que suenen y alocadas, contribuyen a llegar a lo más cercano de la verdad. Para seguir con este resumen, tenemos que tenemos que nombrar aspectos importantes del utilitarismo. Y uno de estos, perdón, y uno de estos es que esta contiene dos premisas fundamentales, las cuales son, en primer lugar, buscar el bien general y que las normas e instituciones deben ser evaluadas en torno a este fin, en donde los filósofos buscan soluciones y se plantea que hace falta buscar un sistema que persiga de mejor manera esos objetivos, donde la respuesta del utilitarismo de regla debería ser que, al sacrificar los derechos fundamentales, tiene un valor negativo y alocado, y que esto no es compensado con el bien colectivo de ninguna manera. Bueno, refiriéndonos al cálculo de utilidad, Bentham olvida medir los dolores de las distintas personas, y el cual éste niega la justificación de la felicidad general a costa del sufrimiento de algunos pocos. Aunque el principio de la mayor felicidad del mayor número llevaría a una distribución ética de la felicidad oponiéndose a la discriminación. Bien. Pero para John Stuart Mill, la suma de la felicidad no es lo que le importa, pues esa concepción no llevaría directamente al concepto de felicidad e igualdad. Lo que Mill trata sobre la libertad civil o social y sus límites, el cual la sociedad puede ejercer contra los individuos, y este cuestiona la concentración del poder, con la cual se puede defender a los más vulnerados y a las minorías, ya que los riesgos de esta tal concentración llevaron como consecuencia a limitar este poder, para lo que desde hace tiempo se terminaron los aspectos inviolables, a los cuales se le denominaron libertades políticas o derechos, y por lo cual más tarde se establecieron controles constitucionales. Bueno, en conclusión, la idea de que cada persona o individuo posee derechos inviolables es cierta y no puede ser vulnerada por ningún órgano superior, ya sea gobierno, Estado, etc., ya que esta misma sirve como mecanismo para protegerse ante la concentración del poder del Estado. Mill, desde el utilitarismo, defiende y dice que cada individuo puede ser una feria de infantiles y que ningún gobierno los puede vulnerar o traspasar, a lo cual resume esta doctrina en dos. La primera es que el individuo no debería responder de sus actos ante la sociedad en la medida que estos no les importa los intereses de otras personas, y la segunda es que el principio del daño, la segunda es el principio del daño, perdón, ya que ésta hace responsable al individuo de aquellas acciones que sean perjudiciales para los intereses colectivos, de tal manera que los individuos podrían llegar a ser sancionados.
Para cerrar con este video en conclusión, encontramos a la justicia que es importante, ya que sin esta es imposible llegar a nuestros fines. La justicia además no se considera un fin último, sino que es un medio para lograr algo superior, que es la felicidad, que sería el mayor bien de la utilidad. Así, los enfoques de Nozick resultan ser algo aprióstico y los de Rawls algo constructivista respecto a los derechos, carece de solidez sobre lo que asienta la postura utilitarista y de esta manera es imposible defender los derechos inviolables con los pensamientos que hacen estos críticos del utilitarismo sin antes dar razones para ello. Se necesitan estudios y razonamientos previos para llegar así a enfatizar a los demás sobre los derechos inviolables que constan de ello solo por el hecho de ser persona. Eso es, muchas gracias, profesor.